A ver, entonces déjenme abrir aquí. Aquí debe estar. Profesora. Sí, dime. Sí, yo tengo una duda con respecto a los diagramas de libre. Diagramas de cuerpo libre, a ver, sí, dime. Sí, diagramas de cuerpo libre. Bueno, es que no me había quedado muy claro. Es que en los videos dice que permite trabajar valores absolutos, pero no me quedó muy claro por qué. Ok, ahorita lo aclaramos. Gracias. ¿Alguien más? No estoy compartiendo, ¿verdad? No. No. A ver, espera. Ok, ¿alguna otro comentario, duda que tengan así por el momento? Digo, independientemente de las que puedan salir después. Bueno, a ver, el ejercicio nos pedía inicialmente, dice, yo no entendí bien de dónde se daban los valores ahí. De lo mismo, para quien pregunta en el chat, de lo mismo, del diagrama de cuerpo libre. Esa es la importancia del cuerpo libre, porque nos estamos basando en un principio fundamental, una propiedad fundamental que tiene la carga eléctrica, que es que cargas iguales, con signo igual, perdón, se repele, y cargas con signos opuestos se atraen. El hecho de que nosotros tengamos esa información valiosa nos permite, al momento de hacer el diagrama de cuerpo libre, nos permite dibujar, que sería aquí el caso, por ejemplo, nos permite dibujar con toda certeza. Aquí no estoy proponiendo nada, ni me estoy tanteando nada y nada. Estoy directamente colocando la dirección de la fuerza que sufriría la carga, porque yo sé que dos cargas iguales de signo igual se van a repeler. Entonces, sí o sí, esta fuerza tendrá esta dirección. Ahora, ¿cómo supe que era más I y cómo supe que era más J? Pues porque tengo un sistema de referencia que me está diciendo que en esta dirección, aquí sobre el eje horizontal hacia la derecha, tendré el crecimiento positivo de X, y de aquí en vertical hacia arriba tendré la dirección positiva de Y. Entonces, si el vector que estoy viendo voy a tener como resultado de la interacción entre las dos una fuerza de repulsión, al momento de proyectar esta fuerza, ¿están de acuerdo que esta fuerza sería la que tendríamos aquí, no? Esta carga se va a mover en dirección de esta fuerza. Al proyectarla en X, bueno, vamos a ponerlo más puntual, al proyectarla en X me va a quedar con una dirección positiva, y al proyectar en Y me va a quedar también con dirección positiva. Por eso es que nos queda I y nos queda J. Si hubiéramos, a ver, por ejemplo, si en lugar de pedirme calcular la fuerza en Q1, me hubieran pedido calcular la fuerza en Q2, en el diagrama de cuerpo libre no me enfoco en Q1, me hubiera enfocado en Q2. Y entonces veríamos que la fuerza que tendríamos aquí sería la fuerza en 2 debido a 1, tendría componentes en menos I y en menos J. Y numéricamente tendríamos el mismo valor. ¿Qué me está diciendo? Que las fuerzas de repulsión son iguales en magnitud, pero que van en sentidos opuestos. Si esta va en I y en J, esta va a ir en menos I y en menos J. ¿Sí está claro para quien preguntaba de por qué era positivo I y por qué quedaba positivo J? Ok. Y luego vemos lo de la última pregunta. Ok, ahorita lo vemos eso. Entonces, a ver, aquí
¿Sí quedó claro para quien preguntaba lo del diagrama de cuerpo libre? Bueno, sobre todo para quien preguntaba por qué quedaba positivo y por qué quedaba positivo J. Me estoy basando en el sistema de referencia que me tienen que dar inicialmente. Si yo voy a dar direcciones y sentidos, debo tener un sistema de referencia definido para que yo pueda entonces decirte en qué dirección va a quedar un vector o va a quedar el otro. La fuerza es un vector, entonces pues lo que estamos dando es un vector como resultado. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, ¿por qué manejamos valores absolutos? Eso es lo que vamos a explicar ahorita. Bueno, la primera parte del video básicamente se dedica a hacer el planteamiento. Si me están pidiendo la fuerza total que sufre F1, tengo que ver primero, por separado, cuánto es la fuerza en 1 debido a 2. Y luego por separado ver cuál es la fuerza en 1 debido a 3. Y ya que tenga los dos efectos por separado, los sumo para obtener el efecto total o la fuerza total. Esto significa que cuando calcule esta fuerza, por ejemplo, cuando calcule esta, voy a suponer que Q3 no existe, esta no existe, simplemente voy a trabajar con estas dos. Y en cambio, cuando trabaje con F1,3, voy a trabajar únicamente con este par de cargas y voy a ignorar que existe Q2. Esa es un poco la idea, ¿no? Ignorar o eliminar el efecto de una de las dos cuando esté trabajando con una carga en particular. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos que por ley de Coulomb, sabemos que así se pueden obtener las fuerzas. Esto significa que nosotros vamos necesitamos conocer lo que valen las cargas y necesitamos conocer lo que vale la distancia entre las cargas. Entonces tengo carga 1, tengo carga 2 y entonces tengo que calcular la distancia entre las cargas. No es necesario calcularla porque tenemos aquí esta información, ¿de acuerdo? Con esta información sabemos que la distancia es de 0.5. Lo que sí es importante es que tengamos conocimiento de algunas otras lecturas que ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Aquí, pero por trigonometría estoy viendo, ay, perdón, ya me salí, ya dejé de compartir, no sé qué hice, pero ahí está. Bueno, entonces esta es la ecuación que vamos a usar porque nos permite calcular fuerza entre cargas. Ahora bien, vamos a ver el procedimiento y espero que eso ya dé respuesta a las dudas que tienen por ahí. Porque me preguntan que ¿por qué hice punto 25 entre punto 5? Bueno, estoy usando el método de vectores unitarios, no sé si no lo han visto algunos de ustedes, pero ese método lo que hace es sustituir, en lugar de estar trabajando los ángulos, ¿no? En lugar de estar trabajando el coseno del ángulo o el seno del ángulo como tal para encontrar las proyecciones en I, pues lo que estamos haciendo es hacer prácticamente lo mismo. Si se dan cuenta, dividir entre punto 25 entre punto 5 es equivalente a obtener el coseno de este ángulo, es cateto adyacente entre la hipotenusa. Estoy proyectando sobre X, ¿de acuerdo? Estoy proyectando sobre X, hagan de cuenta que lo que estoy haciendo es decir el coseno del ángulo de 60. O sea, esa división es como decir cateto adyacente entre hipotenusa. Ahorita lo vamos a ver. A ver, déjenme avanzar aquí. Ahí está. Voy a detener aquí. A ver. La propuesta es hacer primero. Exacto, lo que vamos a hacer primero es... ok, ya lo habías visto en mecánica, pero no lo conocías por nombre. Ok, bueno, finalmente ya, qué bueno que aquí queda claro. Pero a ver, lo que hacemos con el diagrama de cuerpo libre es que me va a permitir manejar los valores absolutos porque al hacer el diagrama de cuerpo libre, el que esta carga sea positiva y que esta carga también sea positiva, con lo que yo sé, me permite trazar esta fuerza en esta dirección. Y como les decía hace rato, no es una propuesta, es una realidad. Estoy basada en ese principio, que cargas iguales se oponen. Tuvieron una fuerza de repulsión, perdón. Ahora bien,
Si yo ya sé que la fuerza va a quedar en esta dirección y en este sentido, entonces me doy cuenta que va a tener dos componentes que son I positivo y J positivo, porque recuerden que los ejes de referencia los tenemos marcados así. Entonces, I está asociado, es el vector unitario asociado a X, y J es el vector asociado a Y, para que entonces yo pueda indicar las componentes que va a tener este vector. Ahora bien, esto que tienen ustedes aquí, pues es K, este es Q1, este es Q2 y este es R al cuadrado. Estoy simplemente sustituyendo lo que dice la ecuación de Coulomb. Y como les decía, puedo trabajar los valores absolutos porque la dirección de las componentes ya lo tengo resuelto. Este va a ser positivo y este también. Entonces, como el diagrama de cuerpo libre ya me dio esa información, aquí le voy a asignar un más y aquí un más. No es algo arbitrario, es algo que viene del diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre me permitió trazar la dirección de F con base en un principio físico que no va a modificar nada. Dos cargas iguales se van a repeler. La distancia, esa también me la da la configuración del triángulo. La distancia entre las dos cargas es esta. Ahora bien, el método para vectores unitarios lo que nos dice es, este es útil cuando vas a trabajar superposición porque vas a tener que estar calculando varias fuerzas. Imagínense que aquí fuera, no sé, 5 cargas, ¿no? ¿Qué me dice? Bueno, pues lo que me dice es lo siguiente. Si tú tienes esta fuerza, ¿no? Y quieres encontrar la relación de proporción que te va a dar la proyección en I, al proyectar en I, perdón, entonces proyectas y sabes que esta distancia es de 0.25. Proyectas en X. Y la distancia total, y luego se divide entre la distancia total. Y la distancia total, ay Dios mío. Espérenme, es que ya estoy haciendo tonterías aquí con la pluma. Perdón. ¿Qué me confunde con tanto trazo? Le moví. Bueno, lo que estoy viendo son las proyecciones. Entonces, ¿cuál es? En X, proyecto en X, veo que es 0.25 y la distancia total, ¿cuál fue? De 0.5. Entonces, por eso es que, que dividimos 0.25 entre 0.5. ¿Qué pasa con J? A lo mejor ahí queda como más claro. ¿Qué pasa con J? Ay, creo que ya me fui demasiado lejos. A ver. Eso es lo malo que como es video, pues sí me acuerdo más o menos, pero... Al proyectar en J vemos que la altura es de 0.433 y la distancia total es de 0.5. Entonces, esta es la relación de proporción para la proyección en J. Y esto lo voy a multiplicar por la magnitud total. Entonces, así es como encontramos el 0.5 y el 0.866. Alguien se acordará que estos son los datos que salen cuando tú calculas los cosenos y el seno del ángulo, el seno y el coseno de 60 grados, ¿no? Alguien podría decirme, bueno, pero yo prefiero usar los ángulos. Perfecto. A ver, si alguien prefiere usar el ángulo, ya nos están diciendo que aquí hay 60 grados. Aquí hay 60 grados. Tú estos 60 grados sabes que los tienes aquí también. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la proyección en X es por el coseno de 60 y la proyección en Y es por el seno de 60. ¿Sí o no? Entonces, tú tienes como tu vector F12, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este vector F12 proyectado en X, tendrías que multiplicar la magnitud del vector F12 por el coseno de 60 y te va a dar F12 proyectado en X. Y luego si quisieras encontrar ya la componente en Y, tendrías que hacer la magnitud de F12 por el seno de 60, ¿de acuerdo?
y ya obtendrías la F12 proyectada en Y, y es decir, ya las dos componentes. Es exactamente lo mismo, solo que esto se conoce como el método de vectores unitarios y se utiliza mucho en mecánica, ¿sí? En estática particularmente, ¿sí? Entonces, si alguien prefiere hacerlo así con los ángulos porque lo tiene mucho más claro, más visual, adelante. De hecho, en otro ejercicio que vamos a hacer más adelante, vamos a usar el ángulo, ¿sí? Ok, qué bueno que ya quedó claro para algunos. Ok, bueno, entonces, eso es como, así es como se obtiene, así es como se obtienen entonces estos valores. Ya se hace el cálculo correspondiente y llegamos a este vector. Este es el vector F12. Ahora sigue F13 y necesitamos otra vez hacer un diagrama de cuerpo libre. Déjenme ver si lo cacho. No, era un poquito antes. Ahí está. Un poquito antes. Creo que ahí está, ¿no? No, todavía no. No, no lo encuentro. Ahí hace rato a la primera lo detecté. A ver, aquí debe estar. Ahí está, vean. F13, el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre para F13 es tal que tenemos el vector. Vean, si vemos la configuración, bueno, es que ya me salí de ahí, ya estaba, aquí estaban las tres cargas. Al tener Q1 y Q3 con signos opuestos, porque Q1 es positiva y Q3 es negativa, ¿sí? Al tener signos opuestos, sí o sí, la fuerza entre ellos va a ser de atracción. Entonces ahora el vector F13 tendrá esta dirección. En componente, sus componentes serán menos I ahora y menos J. ¿De acuerdo? Ya con esto sé que van en menos I y en menos J. Ahora lo que tengo que hacer, ya voy a manejar valores absolutos porque el hecho de los signos o la cuestión de los signos ya la cubrí haciendo el diagrama de cuerpo libre y llegando a esta deducción. Entonces los voy a manejar como valores absolutos porque ya no me va a interesar qué signo tienen porque eso fue lo que me interesó mientras hice el diagrama de cuerpo libre. Cuando hice el diagrama de cuerpo libre, ahí sí que me interesaba saber los signos para ver si había atracción o repulsión y con ello poder definir qué signo le voy a poner ahí, qué signo le voy a poner a J. Entonces, aquí sí que me interesaba, pero ya una vez que tengo ese conocimiento, perdón, puse menos I, menos J, era I y menos J, ¿no? Perdón, I y menos J. Entonces, aquí ya manejo los valores absolutos de las cargas 1 y 3, la distancia entre las dos elevado al cuadrado, ay Dios, yo creo que saben que hasta siento que se metió un virus en mi computadora. Bueno, esto es K, la carga 1 y 3, ¿de acuerdo? Dividido entre la distancia. Aquí ya no puse las unidades, creo que en el video lo menciono, porque ya habíamos hecho este análisis acá arriba. ¿Por qué pusimos menos 6? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué dice por 10 a la menos 6? Porque son microcoulombs. Exacto, porque la carga está dada en microcoulomb. Sin embargo, la constante maneja la unidad del coulomb, no del microcoulomb ni milicoulomb. Entonces, tengo que poner las cargas en coulomb, por eso tuvimos que hacer por 10 a la menos 6. Y la distancia que la separa tiene que estar en metros. Por eso es importante, pues, en el primer intento, pues sí poner todas las unidades para que eso nos quede claro. Ya aquí creo que les decía que en el video lo menciono que ya no es tan importante poner las unidades cuando ya hice el análisis aquí, nada más hay que ser cuidadosos. Bueno, aquí que tenemos punto 25 entre punto 5, también hay que tener cuidado en que manejemos las mismas unidades.
Si en la distancia total uso centímetros, en la proyección tengo que usar también centímetros, porque si no, pues ya ahí sí vamos a estar mal. Tenemos que ser cuidadosos con la unidad. No importa qué unidad usemos, pero que sea la misma para las dos cantidades. Yo generalmente lo que hago es ponerlo, si ya voy a usar esta en metros, ponerlo todo en metros para que no haya confusión, ¿sí? Y no me vaya a equivocar por algo que no tiene que ver tanto con el análisis, sino más bien con ya el procedimiento matemático. Bueno, eso también se menciona en el video. Y finalmente llegamos a este resultado. Ya con el resultado de F1,2 y F1,3, simplemente hacemos la suma, que era lo que se había planteado inicialmente, ¿no? El principio de superposición nos va a llevar a sumar todos los efectos. Y al sumar todos los efectos nos encontramos con esta cantidad que está por 10 a la menos 3 newton. Se puede omitir el por 10 a la menos 3 dejándolo como milinewton, ¿de acuerdo? O incluso si lo quiero dejar como newton, pues modifico el punto decimal para colocarlo, haciendo la conversión para colocarlo en newton. Ya cualquiera de los tres resultados es válido, es correcto. ¿Sí? Entonces no sé si hay alguna duda adicional a lo que ya hemos platicado. ¿No? Bueno, muchos también tenemos la duda del cuestionario. Bueno, es que en el cuestionario que nos dejó, viene la tercera pregunta, ¿qué pasa si la ecuación 2, bueno, Ajá. la ecuación de 2, bueno, del video 2, se podría aplicar en una carga que tuviera una forma cónica? Ajá. Ok. Bueno, es que, bueno, yo le puse que pues la carga no se distribuye uniformemente como en una esfera, pero no sé si esté bien fundamentado eso. Ok, bueno, entonces ahí estás dando una posible explicación, pero no me dices si se puede usar o no se puede usar. No se puede usar, bueno, según yo, pero no, Ajá. Okay. no sé, porque su campo, bueno, su campo eléctrico tampoco está distribuido uniformemente, solo por el efecto de punta, entonces solamente estaría concentrado en la punta del cono, bueno, de una cónica. Uh-huh. Ok, estás en lo correcto. Estás en lo correcto y eso es lo que físicamente va a pasar, que no tenemos una distribución uniforme. Y todavía podríamos completarlo diciendo que, ¿cómo fue que se obtuvo en ese video? ¿Cómo fue que se obtuvo la ecuación? Se obtuvo porque usamos precisamente la ecuación de Coulomb. Si se acuerdan aquí en una parte del razonamiento, decimos, dejen que se actualice ahí. A ver, usamos la ecuación de definición. La ecuación de definición nos dice que necesitamos saber cuál es la fuerza entre las dos cargas. Al poner una carga puntual, no importa que sea puntual, la otra es esférica, podemos aplicar la fuerza entre dos cargas que nos plantea Coulomb. Pero ahí está el detalle. Esta ecuación que obtuvimos, lo hicimos a partir de Coulomb porque estamos trabajando dos cargas esféricas. Eso nos impone una restricción. La ecuación que se obtiene al final, esta ecuación que se obtiene al final, bueno, más bien, no esa no es el final, sino aquí más o menos. Esta ecuación que se obtiene al final es la ecuación con la que vamos a calcular el campo eléctrico debido a una carga puntual, porque este es el caso, está restringido a esta condición. ¿Y por qué? Porque usamos la ley de Coulomb y la ley de Coulomb solo aplica para cargas puntuales. Entonces, esta ecuación no me sirve para cualquier otra distribución de carga que no sea una esfera o una carga puntual. Entonces, esta ecuación, cuando la copian en su formulario, es una ecuación que está exclusivamente dedicada a calcular el campo en un punto P, ¿sí? El campo eléctrico en un punto P, debido a una carga que tiene la condición de ser esférica. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que no se puede. No se puede porque el cono, como decías tú,
distribuye su carga de una manera distinta, no la distribuye como si fuera una esfera. Para que se viera como una esfera o un punto, ¿qué tendríamos que hacer? Alejarnos demasiado, podríamos decir, alejarnos algunas decenas de metros. Me permitiría ver al cono de esta dimensión, a lo mejor sí lo podría ver como un punto. O más aún, si me alejo 1 kilómetro, ya ni lo vería, pero bueno, si me alejo 1 kilómetro, esto sería un punto. Vaya, si me alejo siquiera lo que les decía, unas decenas de metros, esto ya lo puedo ver como un punto, conservando esta escala, claro, conservando esta escala. Entonces, solamente en esa condición podríamos decir que sí podríamos usar esta ecuación, pero porque la distancia es tan grande y el campo tan disminuido, que el error que se puede cometer ya realmente es poco significativo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que no se puede usar, porque esta deducción se hizo utilizando la ley de Coulomb, y la ley de Coulomb solo aplica para cargas puntuales o cargas esféricas. ¿Sí? Cuando Coulomb nos plantea esta ecuación es porque usó, no sirve. Por ejemplo, si yo tengo un cono, aquí hubiéramos puesto un cono. Creo que ya no me están oyendo, ¿verdad? Sí, aquí me salió que está inestable. Bueno, ahí imagínense que tenemos un cono, ¿sí? No podríamos, aunque la ecuación de definición es cierta, no tenemos manera de calcular la fuerza porque no me sirve la ley de Coulomb. Porque tendríamos un cono y una esfera puntual. Ya no es la condición de 2 cargas puntuales o 2 cargas esféricas, y entonces no puedo aplicar la ley de Coulomb, y entonces no sería esta la ecuación. ¿Sí está claro? Sí respondo a tu pregunta. No sé, creo que era Javier, no sé, alguien que había preguntado. Sí, fui yo. De hecho, también había pensado. Sí. Okay. También había pensado en eso de considerarlo como un punto, ya que pues se concentra toda la carga en su punta, pero dudé y borré la respuesta. Sí, pero además ese es como, bueno, es como darle vuelta un poquito a la respuesta, ¿no? Es como darle un poquito de vuelta a la pregunta medular. Claro, si tú te alejas, no importa lo que pongas aquí, puedes poner una cosa así media rara, ¿no? Pero si te vas a alejar 1 kilómetro, esto lo vas a ver como un punto. Entonces, sí es cierto eso, pero a final de cuentas, digo, si alguien lo puso, no está mal lo que está diciendo, pero sí es un poquito como darle la vuelta a la respuesta, ¿no? La respuesta más bien tendríamos que centrarla en que como se dedujo a partir de esta expresión, y para eso requeríamos saber cómo calcular la fuerza, y para ello usamos la ley de Coulomb, y la ley de Coulomb solo aplica a cargas puntuales, entonces esta ecuación no me serviría. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, creo que no, maestra. No, creo que no. Bueno, vamos a Pues avanzar. no, tengo una duda, pero ya no sería con la tarea, sino con lo del examen diagnóstico. Nada más basta con resolverlo, no tenemos que entregar ninguna prueba, maestra. No, mira, bueno, yo lo que te sugiero nada más es toma una captura de pantalla por si acaso hubiera un problema, pero la verdad es que creo que a mí en lo personal nunca me ha tocado que algún alumno lo haya hecho y que no aparezca. Lo que les digo es aquellos que se sientan inseguros, no vaya a ser la de malas, qué sé yo, pues tomen una captura, pero guárdenla ustedes para que la tengan solo como evidencia por si acaso hubiera algún problema. Porque si voy a recibir ahorita 120 capturas de pantalla con los 2 grupos y estar checando, no sé, a mí se me hace un poco complicado. Pero sí, lo que tú puedes hacer para que tú te quedes tranquilo, pues sí, guarda tu captura de pantalla, ten la lista. Y yo a mí, en cuanto me manden la lista de los que hicieron el examen, yo la voy a publicar por los números de cuenta para que ustedes se den cuenta
de quienes lo presentaron. A mí nada más me llega la lista, lo que no me acuerdo es si me llegan los nombres, fíjense. Bueno, pero yo en la lista marco los números de cuenta, o sea, en la lista voy a marcar resaltado los números de cuenta, nada más para que se queden tranquilos de que sí lo recibí. ¿Sale? Ok, maestra, está bien. ¿Sale? Sí, ya te lo dejo a ti si te quieres pues como cualquier otro trámite que hace uno, ¿no? Que no te están pidiendo la captura, pero que luego uno dice, no, por si las dudas, mejor le tomo una foto, ¿no? Sí, de hecho, guardé la captura de pantalla por cualquier cosa. Sí, a veces hace uno eso porque dice, no vaya a ser. Ya en cuanto me digan que ya pasó, cuando ya está, pues ya la borro, ¿no? Bueno, ok, pues háganlo también para que no se queden intranquilos. Bueno, pero no me la manden, no es necesario. Vamos ahora entonces el 2. Este simplemente es que ahora nos ponen un punto distinto. En el punto que es distinto, ¿no? Acá era muy fácil, que nos quedaba clarísimo que la dirección del campo es la misma dirección que la fuerza. Vean, aquí están los dos vectores. El vector fuerza coincide con el vector campo. Ese es otro detalle que nos da la ecuación definición. Como se trabaja con una carga puntual, entonces las direcciones del vector fuerza y vector campo, la dirección es la misma, ¿no? Para ambos. La dirección y el sentido. Y aquí solamente teníamos componente en I, usando vectores unitarios, dado que nos están dando como sistema de referencia el plano XY. Bueno, ya para el problema que sigue, ahora aquí ya la cuestión es que el punto B no queda en no nos va a arrojar un vector con una sola componente, sino que va a tener dos. Entonces, otra vez hacemos el diagrama de cuerpo libre. Aplicado a campo eléctrico. Entonces, a ver, sabemos que las cargas son de igual signo, por lo tanto, la fuerza va a ser de repulsión, ¿no? La fuerza es de repulsión y ya vimos que la fuerza y el campo llevan la misma dirección. Tal vez aquí me faltó poner, hubiera sido mejor poner aquí fuerza, ¿no? Bueno, la fuerza y el campo van en la misma dirección, la fuerza que sufre la carga cero debido a la carga Q. Bueno, van en la misma dirección. Esto significa que tiene componente en dirección del vector unitario Y, en dirección del vector unitario J. Entonces va a tener dos componentes, una en X positiva y otra en Y positiva. Más I, coma, J. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué nos faltaba? Calcular la distancia. Teniendo las coordenadas, con las coordenadas es fácil encontrar la distancia y nos queda 5.83 metros. Ya tengo toda la información que necesito para calcular la magnitud. K por Q entre la distancia. Entonces ahí está K por Q entre la distancia. Y ahora, otra vez, usando método de vectores unitarios. Proyectando en X, tengo 5, sería 5 entre 5.83, y proyectando en Y, tendríamos 3. Y como ya habíamos encontrado que eran positivos ambos, ya nada más ponemos los signos positivos, y entonces ya ponemos 3 entre 5.83. 3 entre 5.83. Y entonces con eso calculamos estas relaciones de proporción que a la postre, pues no es más que el seno y el coseno, ¿no? Seguramente. No es exactamente, ¿verdad? Porque no es exactamente el ángulo de 60. Bueno, ahí está. Entonces, pues ya nada más calculamos. Con eso ya tenemos el campo. Ahora, se dan cuenta que aquí ya ni lo dudé, porque ya apliqué la ecuación. ¿Sí lo ven todos? Aquí ya la estoy aplicando, aquí no estoy haciendo la deducción. En el anterior inciso se hizo la deducción, pero en la deducción obtuve que esa es la ecuación que voy a usar siempre que yo quiera calcular el campo en un punto cercano a una carga esférica o carga puntual. Entonces, ¿qué hicimos o qué se hizo en la segunda parte del ejercicio?
pues ya darlo por hecho, ya lo tengo en mi formulario, ya ni siquiera me preocupo, ya sé que esta es la ecuación para calcular el campo debido a una carga puntual o una carga esférica, ¿sí? Y bueno, ya lo que sigue ya nada más es un procedimiento matemático, algebraico matemático, para encontrar el campo en el punto B, con sus direcciones, con sus componentes, perdón, en I y en J. Bueno, aquí seguro me regresé para puntualizar algo. Aquí pasó, bueno, yo creo que por ahí quedó la solución. Ahí está. ¿Sí? Igual aquí hay que poner que son Newton. Podríamos haber omitido Newton entre Coulomb, perdón, porque aquí ya estamos hablando de campo. Newton en cada Coulomb, por eso hay que hacer el análisis aquí de las unidades para que nos quede claro que efectivamente está en Newton sobre Coulomb. Podríamos haber puesto mega Coulomb, ¿no? Le ponemos mega Coulomb y le quitamos esta potencia, ¿no? O sea, por 10 a la 6 la quitamos y nos queda mega Newton en cada Coulomb. Bueno, pues ahí está. No sé si hay algún comentario o duda. Profesora, yo tengo otra pregunta más. ¿El principio de superposición solo se puede aplicar cuando los cuerpos cargados están en el vacío? El principio de superposición, no, lo puedes utilizar también en otro medio, nada más que ahí ya no vas a usar esta K. Esta K es para el, ay, perdón, permítame. Es que hizo un movimiento raro. Espera. A ver, esta K es la K que se obtiene cuando la interacción que se usa, perdón, cuando la interacción entre las cargas se da en el vacío o en el aire. Y sabemos que estando en el vacío o en el aire puedes usar este valor con estas unidades. Pero si cambias el medio, tienes que recalcular esa K. Acuérdate que la K es 1 entre 4 pi epsilon. Ahora, hay que considerar algo, ingeniero. Si tú tienes el medio, vamos a suponer que tienes ahí una charolita y aquí tienes aceite. Estamos considerando que a lo mejor inicialmente hay una especie de cuestión inercial, ¿me entiendes? Que afecte a la fuerza que estén sufriendo las cargas y por ende afecte de alguna manera al campo. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso ya una vez que se supera, eso no tendríamos problema. O sea, si lo piensas desde un punto de vista dinámico, sí tendríamos que superar un efecto transitorio y ya una vez que superas ese efecto transitorio, puedes entonces en un momento dado aplicar las ecuaciones sin ningún problema, solo que aquí en lugar de usar el epsilon 0, tendrías que usar el epsilon del aceite o de la glicerina o del material que tengas aquí. ¿Sí? Sí, profesora. Muchas gracias. Con el aire incluso lo estamos omitiendo también, ¿no? Pero realmente esos efectos pueden ser minúsculos si estamos hablando de cargas puntuales, ¿no? O sea, también el efecto de inercia pues es muy bajo, considerando estas cargas que son pequeñas. Ya si me hablas tú de una carga con dimensiones gigantescas, bueno, ahí sí ya tendríamos que pensarlo un poquito más, ¿no? Si tenemos que considerar el efecto dinámico al inicio del experimento, ¿o no? Sí, que es como vencer esa cuestión inercial, ¿no? Y ya lo demás, pues, aplicamos la ecuación. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, no sé si va por ahí tu pregunta. No, sí. Era la duda que tenías que había leído en un libro, pero no sé si lo leí bien, que decía que el principio de superposición solo se podía aplicar en cuerpos en el vacío, pero no estoy seguro de si Bueno, compártelo conmigo y yo te aclaro dónde están los acentos o las cuestiones o los detalles, ¿sí? Sí.
Bueno, Ok. es el ser Semansky. Bueno, a ver, es que es eso mismo que te acabo de decir, solo que pasa que él no lo dice así, ¿sí? A menos que no quieras considerar ese efecto dinámico, porque no es lo mismo que pongas las cargas en los distintos medios, ¿no? O sea, distintos medios, aceite, lo que sea. Mira, lo ves en la práctica, ¿estás de acuerdo? En la práctica utilizas una charola con aceite y no por ello afectas el campo cuando pones varias cargas. Sigue aplicando el principio de superposición. ¿Sí? Solo que al inicio hay un efecto dinámico que podría estar afectando tu análisis. Pero si tú haces caso omiso de eso, no te saltas esa parte dinámica, la que origina cuando se origina el movimiento, ¿sí? Y ya después puedes usarla. Pero habría que ver las comas y las íes en ese. Por eso digo que compárteme la página, ¿no? Y ahí vemos esa aclaración. ¿Ok? Bueno. Ok, pues bueno, vamos entonces ahora. Bueno, no sé si hay alguna otra duda con las preguntas. Por mi parte, todo bien. ¿Sí? Bueno, vamos entonces ahora a ver el tema de hoy, que quiero que vean cómo usamos esta ecuación que acabamos de deducir, cómo la puedo usar para calcular el campo eléctrico en una distribución de carga distinta, que no sea una esfera o que no sea una carga puntual. ¿Cómo podría hacerle para usarla? O sea, ustedes dirán, usted nos acaba de decir que no se puede usar. Pues no se puede usar así tal cual. Pero si nosotros hacemos un artilugio haciendo uso del cálculo integral, vamos a ver que sí podemos truquear el asunto y sí la podríamos usar, pero no se usa directamente. Vean, ahí va. Así directamente no la pueden usar. Esa es la respuesta. A ver, creo que por ahí hay alguna pregunta en el chat. Ah, no, ya. Ahora sí, compartir. Si alguien quería hacer alguna pregunta. No. No, era lo de la pantalla maestra, pero ya. Gracias. Ok. Bueno, vamos a ver hoy precisamente, antes de entrar a ese ejercicio donde les quiero hablar de esto que estábamos platicando ahorita, vamos a ver lo que son las densidades de carga, ¿sí? Las densidades de carga están relacionadas de cómo se distribuye la carga, ¿sí? La carga, cómo se distribuye o el cómo se distribuye la carga va a dar lugar al tipo de densidad de carga que estamos hablando. A ver, si por ejemplo yo tengo una línea, imagínense un cuerpo cargado, cilíndrico, pero extremadamente delgado, pues yo lo podría ver como una línea, ¿no? Una línea que está cargada. Vamos a suponer que está cargada positiva. La mayoría de los análisis o deducciones que se hacen es suponer, en los libros, es suponer que está cargada positiva. Bueno, tengo una línea que está cargada positiva. Eso significa que la carga se distribuye a lo largo de la línea. Entonces, si yo te digo que esta línea cargada tiene una carga que es igual a 3 microcoulomb, quiere decir que se está distribuyendo a lo largo de L, donde L es la longitud de la línea. ¿Sí? L es la longitud de la línea. Entonces tú me podrías decir, entonces, si yo tomo la mitad de la línea, dado que se distribuye uniformemente, va a tener la mitad de la carga. O bien, si en realidad esta línea fuera más larga, pero solamente consideré esta sección,
puedo extrapolar y conocer el valor de la carga total si es que esta longitud no fuera esa, que solamente hayamos tomado un segmento. Entonces, para ese caso es útil utilizar un término, me sonó como pleonasmo, utilizamos un término que es precisamente la densidad de carga. En algunos libros le llaman densidad, en la mayoría de los libros, como lo traducen al español, le llaman densidad. Entonces, se define la densidad lineal lambda, como la relación entre carga y longitud. Conozco la carga, conozco la longitud, puedo saber cuál es la densidad lineal. Las unidades serían coulomb en cada metro. ¿Cuántos coulomb hay en cada metro? Vamos a poner la unidad y utilizamos la unidad fundamental para la longitud, que serían metros. Ahora, esto es considerando una carga Q. Pero, ¿qué pasaría? Imagínense, y como es el caso de lo que vamos a trabajar nosotros, que esta línea fuera lo suficientemente larga para el escalamiento que estoy trabajando, que la podría yo considerar como una línea infinita, densidad lineal. Déjenme poner aquí. Si yo viera o considerara o supiera que esta línea bajo el escalamiento que estoy trabajando la puedo considerar como infinita, entonces nunca voy a saber cuál es la carga total, ¿no? Nunca voy a saber cuál es la carga total. De tal manera que en términos generales, los más generales posibles, podríamos definir a lambda como diferencial de Q en un diferencial de L. Seguirían siendo coulomb entre metros. Entonces, si yo defino aquí un punto, puedo decir que aquí tengo, un diferencial de Q. Y este diferencial de Q está en un diferencial de L. Entonces, este diferencial de Q en un diferencial de L sigue siendo la misma relación de proporción que si tomamos un mayor segmento, lo cual implicaría una mayor carga. ¿Cuál es la ventaja de que yo considere un diferencial de Q? Que a esto lo puedo ver como una carga puntual. Entonces, si yo hago la sumatoria de ese diferencial de Q a lo largo de un determinado segmento, voy a obtener la Q total. Ese es el preámbulo para el problema que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Bueno, esta es la densidad lineal. Déjenme quitar esto. Entonces, ¿cuándo vamos a tener su mayor utilidad para la densidad lineal? Pues cuando estemos trabajando una línea infinita y entonces solamente nos va a interesar la carga que tenemos en determinado segmento. Nos va a ser de utilidad lambda cuando tengamos que suponer que vamos a trabajar con un diferencial de Q asociado a un diferencial de L y que luego tenga que hacer la sumatoria a lo largo de todo la distribución de carga para poder saber cuál es la carga total, ¿sí? Eso no lo vamos a hacer cotidianamente, solo voy a hacer una única demostración de cómo se utiliza eso, el punto, ¿sí? El diferencial de Q para resolver un problema. Pero nada más lo voy a hacer a manera de demostración, por eso no le vamos a dedicar una clase completa. Si no, créanme que le dedicaría una clase completa. Y no, simplemente quiero mostrarles, es más bien una muestra de cómo se utiliza esta noción de la diferencial de Q visto como una carga puntual para resolver problemas en electrostática y que muy probablemente tengan que retomar cuando lleven electromagnetismo, ¿sí? También igual, así algo rápido, pero bueno. ¿Qué otro tipo de densidad tenemos? La densidad superficial. Y esta se da cuando la carga
se distribuye en una superficie. Aquí la carga se está distribuyendo en una línea. Entonces, si la carga se distribuye a lo largo de la línea, es densidad lineal. Ahora voy a tener una carga que se distribuye en una superficie. El mejor ejemplo es una esfera. El generador Van der Graaf, por ejemplo. Podemos pensar en una esfera, podemos pensar en cualquier otro objeto, ¿sí? En donde la carga se va a distribuir únicamente en su superficie. Y eso va a ocurrir con los conductores. ¿Ustedes saben por qué el casco del generador tiene que ser hueco? ¿Por qué no es macizo? ¿Por qué no es una esfera maciza? ¿La carga ¿De qué solo material? se distribuye en su superficie? Bueno, en la parte superficial y no en el interior. Exacto, en la superficie externa y no en el interior. Así es como se comporta la carga en los conductores. Entonces, si yo pongo un casco conductor, pues lo pongo hueco porque no tiene ningún sentido, porque sé que la carga no se va a distribuir en el volumen, se va a distribuir en la superficie externa. Entonces, por eso usamos una esfera hueca. Ahora bien, voy a tener una carga, de la misma manera, una carga Q, vamos a ponerla positiva. Esta carga Q se distribuye en toda la superficie y voy a tener una superficie S. Vamos a ponerle A. En la superficie A y la carga Q. Entonces, la carga Q se distribuye en la superficie A. Y entonces, esta distribución de carga superficial da lugar a la noción conocida como densidad de carga superficial. Se usa la letra sigma, ¿de acuerdo? Usamos la letra sigma del alfabeto griego para la densidad superficial que se da cuando se distribuye superficialmente la carga. Y entonces aquí, de la misma manera, diríamos que es Q entre A. Ahora las unidades van a ser coulomb en cada metro cuadrado. Te voy a decir cuántos coulomb hay en cada metro cuadrado, ¿sí? Vamos a suponer, esta es una superficie finita, aquí no hay problema, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un plano infinito? Que para las condiciones del escalamiento nos encontramos, perdón, es que creo que cometo muchos errores a la hora de escribir, por eso termina doliendo mi brazo. A ver, vean, imagínense un plano. Vamos a poner aquí un rectángulo. Pero que para las condiciones del ejercicio que estoy haciendo, es un plano tan grande para el escalamiento que estoy manejando que lo puedo ver como infinito. Para poder simbolizarlo, vamos a poner unas líneas punteadas, aquí indicando que esto continúa, ¿no? Que continúa por ahí. ¿Sí? Ahí sí ya no quedó bien. Ahí así. Que el plano continúa. Y entonces, aquí es donde necesariamente tenemos que usar la densidad superficial. Porque yo te voy a decir, para una determinada región de donde conozco A, ahí sí puedo medir Q. Y como se distribuye uniformemente, si aumentamos el área 10 veces, es decir, voy a tomar 10 fracciones iguales de área, ¿no? Entonces ahí voy a tener 10 veces la carga contenida en este pequeño espacio, porque tengo 10 veces la superficie. Entonces, esa es la manera en la que manejamos los valores, los datos para poder manejar las distribuciones de carga, ya sea para una línea o para una línea infinita o para una superficie. Para una carga puntual, pues una carga puntual ni me preocupo. Yo sé que en una carga puntual, yo puedo conocer la carga, ¿sí? Yo puedo conocer la carga Q sin ningún problema. Entonces ahí no tenemos ningún problema.
Ahora, ¿qué pasa? Me faltó poner la fórmula más general. Un diferencial de Q en un diferencial de A, ¿sí? Entonces, para ciertos análisis, podríamos también considerar un punto, ¿no? Un punto, y este punto va a tener un diferencial de Q en un diferencial de A. Y luego, si yo quisiera conocer la carga total en determinada región, pues tendríamos que encontrar la ecuación que nos permita hacer la sumatoria, es decir, plantear la ecuación que voy a colocar dentro de la integral con la variable adecuada. Acuérdense que generalmente en el cálculo integral, lo complicado es seleccionar adecuadamente la variable de integración. A veces nos quedan integrales muy sencillas, a veces las integrales se complican y se pueden complicar tanto que a veces es mejor buscar otro método, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso, lo que vamos a hacer nosotros es que para calcular estos campos, no voy a usar el mismo método que vamos a ver a continuación, por eso les dije que era demostrativo. Lo que voy a hacer es utilizar la ley de Gauss. Eso significa que la próxima clase, la del viernes, se va a tratar de la ley de Gauss. Y ya conociendo la ley de Gauss, a partir de ella, va a ser muy fácil calcular el campo para estas estructuras. Una línea infinita y un plano infinito, ¿sí? Entonces, yo ahorita no voy a calcular, no vamos a calcular o no vamos a definir qué ecuación tendría yo que utilizar para calcular el campo en un punto cercano aquí, por ejemplo, a la línea cargada. Eso lo vamos a hacer la próxima clase cuando ya sepamos Coulomb. Ya no me voy a meter en Honduras. Ahí pues le puse el campo en el punto P, no lo voy a calcular ahorita con el método que vamos a ver en la siguiente lámina, usando la diferencial de Q. Tampoco si, por ejemplo, tengo el plano infinito, no voy a calcular el campo eléctrico en un punto cercano P, me voy a meter en Honduras, tengo que seleccionar adecuadamente la variable de integración, las condiciones, analizarlas. No, vamos a usar la ley de Gauss, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar? Levantó la mano. Sí, profesora. Dime. Para reafirmar, a la diferencial, en este caso se refiere a la carga en un punto específico del Sí. plano infinito, ¿verdad? Sí, exacto. Imagínate que tienes el plano infinito y vas a hacer un análisis determinado. Ahorita, bueno, se me ocurre que a lo mejor el análisis es encontrar una expresión matemática para calcular el campo en el punto P, colocado aquí el punto P, ¿sí? Entonces podrías, como nada más la única ecuación que conocemos, acuérdense, ¿cuál es la única ecuación que conocemos hasta el momento? Campo eléctrico en el punto P para una carga puntual o esférica, ¿se acuerdan cuál es? K por Q entre R cuadrada, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Esto está en el problema 2. Fue la ecuación de la cual se dedujo en ese problema. Y por eso la pregunta 3 era tan enfática. ¿La puedo usar para cualquiera? ¿La puedo usar para el plano? ¿La puedo usar para la línea? No. Solamente la puedes usar para calcular el campo en un punto P cercano, ¿sí? A la carga esférica o a la carga puntual. Tienes el valor de Q, aquí lo pones. Tienes el valor de la distancia entre las dos cargas, aquí lo pones. Tienes el valor de K, sí. Solo hay que calcular los componentes, las relaciones de proporción para tener los componentes, ¿sí? Aquí sí lo puedes aplicar, pero aquí ni acá lo podrías hacer. Entonces tendríamos que ingeniárnosla y decir, bueno, voy a considerar un punto aquí en la línea y va a ser mi diferencial de Q. Y entonces voy a obtener un diferencial de campo y voy a colocar aquí un diferencial de Q. Ahora el lío es encontrar tu variable de integración que esté relacionada con esta R.
Y ahí es donde va a estar pues el Q, ¿verdad? Es diferencial de Q. Y ahí es donde va a estar el lío. Ahí es donde hay personas muy hábiles y hay quienes no. Y puedes estarle dando vueltas al asunto y no encuentras adecuadamente cómo vas a integrar. ¿Sí? Aquí tendríamos, fíjense, es una superficie, integrales dobles, ¿no? ¿Sí? Se va complicando. Sí. Y si tuviéramos un volumen, pues tendríamos integrales, integrales triples, ¿sí? Entonces, por eso, lo que proponen en electrostática es hacer uso de la ley de Gauss para calcular los campos eléctricos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea el único método. Eso lo único que quiere decir es que es el método más fácil, ¿sí? Para quien había levantado la mano, ¿ya quedó confirmado o decías reafirmado? Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Ok, gracias. Densidad volumétrica. La densidad volumétrica nos habla de que la carga se distribuye en todo el volumen. Se utiliza la letra Rho del alfabeto griego, ¿sí? A ver, permítanme, ¿no? Tantito. Ay, bueno, ya, a ver. Entonces tenemos densidad volumétrica Rho. Esto significa que la carga se va a distribuir en todo el volumen. En todo el volumen, no en la superficie. Normalmente lo que se hace para denotarlo, lo voy a poner de una vez, ¿cómo diferencias una esfera hueca de una esfera maciza? Bueno, lo que hacen los autores para distinguir una de la otra es puntear el interior de esta esfera. Al puntearlo, te están diciendo que es una esfera maciza. Al dejar solamente la esfera indicando la carga, bueno, es que es hueca. Bueno, así lo van a encontrar. Aquí tendríamos una esfera maciza en donde la carga se está distribuyendo en todo su volumen. ¿Sí? Vamos a pensar que es carga positiva, pero eso no ocurre en los conductores. En los conductores ya vemos que Q se distribuye en la superficie, ¿están de acuerdo? En la superficie exterior. ¿Dónde podría dar lugar una densidad volumétrica? Eso solamente pasa con los aislantes y siguiendo determinados procedimientos. Que este aislante esté sometido durante el tiempo necesario para que la carga se empiece a distribuir en todo su volumen, pero esto es extremadamente tardado, ¿sí? Cuando ustedes en el laboratorio hacen el experimento con alguno de ustedes, bueno, no olviden, iba a ser una pregunta tonta, no, perdón. A ver, les iba a preguntar si alguno de ustedes tomaba el laboratorio. No, pues no es tonto porque va separado, ¿verdad? ¿Alguien toma el laboratorio presencial? Yo lo metí presencial. Pero todavía no, ¿verdad? Es apenas hasta la... sí es cierto, ahorita están todavía en línea. En línea, cierto. Bueno, ok, gracias. Si ustedes toman una bolita de unicel, esto lo van a ver en el laboratorio, ¿sí? Esto lo van a ver en el laboratorio. Si la colocan aquí, va a tomar algo de carga y es tan rápido o ¿cómo les diré? Tan poco eficiente el procedimiento que sí va a cargarse, pero se va a cargar regional. Si hacemos un zoom, tendríamos aquí la esfera aislante, y veríamos que lo más probable es que la carga solo se quedó aquí de manera regional, en una fracción de todo el volumen. ¿Me explico? Esta parte del volumen sigue todavía neutra. Necesitaríamos dejarla más tiempo, que esta carga todavía fuera mayor, ¿de acuerdo?
para lograr que la esferita de unicel se cargara completamente en el volumen. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Sí, maestra. O sea, esta esfera de unicel se va a cargar regionalmente. ¿Qué es lo que pasaba con las barritas cuando hicieron la práctica con las barritas de madera, de PVC, el vaso de vidrio? Que ustedes frotaban el material con un frotador, pero nunca podrías asegurarme que quedó distribuida en todo su volumen, más bien quedaba como regionalmente, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría aquí. Si yo pongo la esfera de unicel, pues seguramente sí se va a cargar, vamos a suponer que es positivo esto, pero se va a cargar regionalmente en el volumen que esté más cercano. Habría que dejarlo más tiempo y aumentar la carga para que podamos esperar a que la esfera quede cargada en todo su volumen. Entonces, como quien dice, este es un caso ideal. Por eso lo quitaron del temario. Pero bueno, es bueno conocer que hay tres densidades volumétricas. Ya no lo vamos a ver nosotros, no vamos a manejar aislantes, ¿sí? Pero a eso se refiere. Entonces, Rho sería carga por unidad de volumen. Entonces, tendríamos coulombs en cada metro cúbico. Y de la misma manera, escribiéndolo de la manera más general, pues tendríamos un diferencial de Q en un diferencial de B, ¿sí? Y que obviamente tendría que ser C coulomb en cada metro cúbico. Entonces, concluyendo, ¿sabes si regresaremos? Sí, lo más seguro es que sí regrese. Ya están preparando todo para que sí regrese. Vamos a ver, o sea, esa es la idea, ir con todo a que ya regrese. Los que ya se apuntaron, claro. Eso es lo que yo tengo conocido. Lo más probable es que sí regrese. No sé si después haya algún cambio, pero la idea es que sí regresen. Bueno, ¿qué más? ¿En qué estábamos? Concluyendo a manera de resumen. La carga se distribuye de diversas formas según la forma que tenga el cuerpo geométrico. Y no solo eso, tenemos que considerar si se va a distribuir superficial o volumétricamente o linealmente. Si lo podemos ver como una línea, si lo podemos ver como una superficie, tenemos que verlo como un volumen. Entonces, la densidad, asociado con la distribución lineal, tenemos el concepto de densidad lineal que nos permite calcular de una manera más práctica, suponiendo que tenemos una línea infinita, cuántos coulomb por cada unidad de longitud tenemos. Y ya con eso podemos interpolar o extrapolar, ¿de acuerdo? Si me dicen, no, nada más quiero la mitad de esto, bueno, pues entonces será la mitad de la carga, la que está distribuida en esa mitad de longitud. Y lo mismo pasa con la superficie y lo mismo pasa con el volumen. Pero además, adicionalmente, ¿sí? Nos puede servir como una herramienta en el análisis de considerar una diferencial de Q y tratar de encontrar una expresión matemática que nos permita calcular el campo en un punto cercano a la línea, haciendo uso de este concepto. Pero como les dije hace rato, nosotros no lo vamos a obtener así. La expresión de campo magnético en un punto cercano a la línea la vamos a obtener haciendo uso de la ley de Gauss. ¿Sí? Pero sí voy a ver un ejemplo ahorita, antes de irnos, en donde vamos a imaginar que tenemos un aro cargado. Y si tenemos un aro cargado, un aro muy delgadito cargado, ¿qué tipo de distribución creen ustedes que vamos a manejar? ¿Lineal o superficial? Es un aro delgado cargado. ¿No se puede tomar como las dos, profesora? No. Lineal, ¿no? Tienes que decantarte por uno, tienes que ver precisamente la condición. Entonces, si ese aro es muy delgado, lo podemos ver como una línea. Por eso sí hay que analizar con cuidado primero eso. Eso es lo primero que tienes que analizar. ¿Sí? Entonces sí, efectivamente lo vamos a ver como una línea. Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina con la que concluiremos la clase, quisiera ver si tienen alguna duda todavía de aquí. O comentario, o pregunta, no sé.
Bueno, vámonos a la siguiente lámina. A ver, esta lámina se va a generar de aquí una lámina y esta lámina la voy a subir a Classroom, ¿sí? Pero aquí, para ganar tiempo, y como solo es una comprobación, realmente este no es el método que vamos a utilizar nosotros, es para que se den cuenta de cómo utilizaríamos la expresión del campo eléctrico para una carga puntual cuando tuviera que aplicarla con otra configuración que no sea una esfera o que no sea una carga puntual, ¿sí? Evidentemente, mientras más complejo sea el cuerpo geométrico en el cual se distribuye la carga, más complejas se vuelven nuestras ecuaciones, incluso aunque utilices ley de Gauss, ¿sí? Pero bueno, pues siempre como ingenieros tenemos la herramienta del cálculo, como les decía, algunos la dominan más, otros menos, ¿sí? Pero al final de cuentas nos podemos dar una idea, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos plantea el ejercicio. Dice, vamos a obtener el cálculo de E, bueno, más que nada una expresión matemática, porque no vamos a calcular. Vamos a obtener la expresión matemática de E, del campo eléctrico, en un punto P, sobre el eje de un aro cargado. ¿Sí? Aquí por eso ya puse la expresión matemática. Eso es lo que vamos a obtener en realidad. No vamos a calcular nada. Vamos a obtener la expresión matemática para calcular el campo en un punto P sobre el eje de un aro cargado. Como podrán ya visualizar, esta ecuación que vamos a obtener solo aplica para cuando tengamos un aro cargado y que el campo eléctrico lo queramos obtener en un punto cualquiera, pero que esté sobre el eje del aro, ¿sí? El eje del aro pasa por el centro, exactamente por el centro. ¿Sí está claro eso? La ecuación que vamos a obtener es exclusivamente para esto. Ahora bien, el aro tiene un radio A, y el centro está ubicado precisamente en el origen, ¿sí? Este aro, el sistema no me lo marcan como tridimensional, pero es evidente que si el aro lo voy a colocar de esta forma, aquí tendríamos el eje Z, ¿sí? ¿De acuerdo? De tal forma que el aro está recostado sobre este plano, el plano YZ, o bien es perpendicular, es paralelo al eje Y, ¿sí? El aro es paralelo al eje Y. Bueno, nada más que está en una cierta perspectiva para que nosotros podamos ver que efectivamente es un aro, ¿no? Si no, nada más veríamos una línea, pero en realidad es un aro. Bueno, entonces, la distancia al punto P, aquí está el punto P, vean, aquí está una flechita indicándonos que este es el punto P. Este es el punto P. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos que la distancia al punto P es la distancia X, ¿de acuerdo? Desde el centro al punto P tengo una distancia X. Ya habíamos dicho que el radio del aro es A, por lo tanto, esta altura corresponde con A, ¿sí? Esto mide A. Y bueno, ahora, vamos a calcular el campo eléctrico en el punto P. Entonces, ¿cómo le voy a hacer si esto no es una carga puntual? No es una esfera. No puedo usar directamente esta ecuación que para mí ya es conocida. ¿Sí? Ahora bien, me dicen que el aro está cargado con una carga Q, pero no me están dando el valor de Q. Me están diciendo que me van a dar el valor de lambda. Dice, está cargado con una carga Q donde se conoce lambda. Lo que se conoce es lambda. ¿Sí? Yo creo que esto no me va a dejar dibujar. Déjenme ver si lo paso acá, permítanme. Creo que aquí sí puedo dibujar. A ver, déjenme ver. Es que este es el original. Sí, aquí sí puedo dibujar. A ver. Es la misma lámina, ¿eh?
Es la misma. Nada más déjenme que aquí sí puedo dibujar. Ok. Bueno. Entonces les decía, está cargado con una carga Q, pero yo no conozco Q. Yo lo que conozco es lambda. Y acuérdense que lambda es Q entre L, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿cómo le voy a hacer si solo conozco esta expresión matemática y solo aplica para cargas puntuales o cargas esféricas? Y entonces ahí es donde digo, claro, voy a hacer uso del cálculo integral. Para eso, mido cuánto va a medir mi distancia al punto P, y la distancia al punto P la voy a obtener. Bueno, todavía eso no, permítanme, todavía no. Tengo esta ecuación, pero requiero que sea una carga puntual. Y entonces digo, claro, si esta ecuación solo me sirve para una carga puntual, traslado eso a mi condición del problema y digo, ok, entonces voy a colocar aquí un diferencial de L, voy a tomar, un diferencial de L, y en ese diferencial de L voy a tener un de Q. Un diferencial de Q que va a ser un punto, una carga puntual, pero que es un diferencial de Q porque el aro tiene una carga total Q. Este es un diferencial de Q en un diferencial de L. ¿De acuerdo? Y entonces digo, puedo usar esta ecuación, pero en lugar de usar Q, voy a poner diferencial de Q. ¿Sí se ve por dónde va la idea? ¿Sí? Es como una especie de darle la vuelta y voy a encontrar la forma de usarlo. Entonces, dado que solo sirve para cargas puntuales, pues me voy a imaginar que solamente tomo un punto de aquí y ese diferencial de Q es la carga puntual. No es Q total. Entonces, como es solo un diferencial de Q y yo sé que la línea de campo sale perpendicular de la superficie, ¿sí? De todas las líneas que yo podría dibujar en esta carga puntual, porque si es una carga puntual, acuérdense que en una carga puntual, las líneas de campo, si es positiva, salen todas perpendiculares a su superficie. Eso ya lo vimos y lo vieron en el laboratorio. Pero yo solo me interesa la línea de campo que va a pasar por el punto P, porque me piden evaluar, encontrar una expresión para calcular el campo en el punto P. Entonces, solo me interesa la línea que va a pasar por el punto P. Y como proviene de un diferencial de Q, entonces lo que voy a evaluar aquí o lo que voy a obtener aquí es un diferencial de E. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Estoy tomando solo un diferencial de Q, por lo tanto, la aportación que tiene ese diferencial de Q es un diferencial de E en el punto P, que tiene componentes en X y que tiene componente en menos Y. O sea, este vector diferencial de E tiene componente en más Y y tiene componente en menos J, vectores unitarios. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos nada más en esto, hasta aquí. Planteamos la necesidad, vimos la estructura y decimos, pero espérate, solo conozco esta ecuación y esta ecuación solo es válida para Q, para cargas puntuales. Entonces te digo, bueno, pues entonces solamente voy a tomar el diferencial de Q, que es una carga puntual. Entonces, esta carga puntual, de todas las líneas de campo que van alrededor de ella, solo me interesa la que va a pasar por el punto P. Eso me da un diferencial de E y que tiene componentes en I y en menos J. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí, maestro. ¿Sí? Bueno, ahora, ya estoy dispuesta a usar la ecuación, solo que la ecuación me va a dar un diferencial de campo y por lo tanto voy a manejar un diferencial de Q. Y de la lámina anterior que vimos que este diferencial de Q
si lo despejo, sería lambda por diferencial de L. Diferencial de Q igual a lambda por diferencial de L. Y eso es lo que tenemos aquí expresado. ¿Sí? Es lo que tenemos expresado. Déjenme cerrarle aquí. Aquí está expresado. Nos están diciendo que entonces se tendrá un diferencial de campo en el punto P para un K diferencial de Q entre R cuadrada, en la distancia que hay desde la carga puntual al punto P, y esto lo describimos como lambda por diferencial de L, intentando encontrar nuestra variable de integración, ¿de acuerdo? Aquí nos conviene L porque vamos a integrar a lo largo de toda la circunferencia. Vamos a hacer esa sumatoria de todas las aportaciones de todos los diferenciales de Q al punto P. ¿De acuerdo? Pero ya me estoy decantando por alguna variable para la integración. L resulta bastante atractivo porque L sería toda la trayectoria y es fácil evaluar esta longitud L. ¿De acuerdo? ¿Qué me faltaría? Calcular esta distancia RP. Y para eso, pues ya decíamos, ¿no? Que es X al cuadrado más A al cuadrado, raíz cuadrada. Obtengo raíz cuadrada de eso. ¿Sí? Ahora bien, esta línea de campo, pasando por el punto P, me define un ángulo. Acá me define también un ángulo. Este diagrama de cuerpo libre aquí me está diciendo que voy a tener coordenadas en I y en menos J. Y para encontrar esas coordenadas en I y en menos J, no menos I, sino en I y menos J, voy a usar los ángulos para proyectar en X. Aquí sería el coseno de teta. Y si quiero proyectar en Y, sería el seno de teta. Aquí voy a usar estas expresiones como para que vean que no estamos peleados con eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ya estamos aquí. A ver, hasta aquí, ahí vamos, ¿sí? Ya tenemos la dirección A. Aquí era raíz cuadrada, pero como estamos elevando al cuadrado R, entonces nos queda simplemente X cuadrada más A cuadrada. Bien, ahora vamos a encontrar la diferencial del campo en el punto P, pero sobre X o proyectado en X. Entonces, este ángulo que se formó aquí, que le llamamos teta, es el mismo ángulo que tenemos acá por ángulos internos, alternos internos, ¿sí? Entonces tenemos que, para encontrar la proyección en X, sería por el coseno de teta, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Y entonces sería K por lambda por diferencial de L entre X cuadrada más A cuadrada, y eso hay que multiplicarlo por el coseno de teta. El coseno de teta sería el teta, el cateto adyacente a teta, entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa, al multiplicarlo por el diferencial de EP, nos quedaría que K por lambda por diferencial de L por X, por esta X que está aquí, y luego esto que está elevado a la 1, ¿no? Lo vamos a multiplicar por a la 1/2, ¿no? Multiplicarlo por 1/2. Entonces aquí tendríamos que el producto nos quedaría elevado a la 3/2, ¿sí? Ahí está. Sí está claro eso, ¿verdad? No, profesor. Ahí está. Bueno, ahora, ya no quiero la diferencial de P en X, yo quiero el campo en el punto P proyectado en X. Entonces, ahora sí vamos a hacer la sumatoria. Y para ello vamos a integrar. Entonces, vamos a integrar a lo largo de toda la trayectoria de la circunferencia que conforma el aro, ¿sí?
y vamos a anteponer a la integral todo lo que sea constante. La K es constante, lambda es constante, X es constante, X cuadrada más A cuadrada, eso elevado a la 3 medios, es constante. Lo único que nos va a quedar dentro de la integral es diferencial de L. Y L es toda la trayectoria, esta longitud, ¿sí? Y ustedes saben que la circunferencia de un círculo es 2pi por el radio. Ya veíamos que el radio es A. Entonces nos quedaría por 2pi A. Entonces, esto sería L. Como nuestros límites de integración son de 0 a 2pi A, cuando tenemos el 0 como límite inferior, pues simplemente sustituimos la L que vamos a obtener aquí como resultado de la integral, la sustituimos por 2pi por A. ¿Sí? Y ya multiplicado esto por lo constante que teníamos aquí antes de la integral, nos lleva a esta ecuación. Ojo, K la escribí como, vamos a poner aquí. Recuerda que K es igual a 1 entre 4pi por epsilon 0. Eso lo vimos en la segunda o la tercera clase. K es 1 entre 4pi epsilon 0. Aquí, ¿se acuerdan que les dije que a veces nos convenía poner K mejor como 1 entre 4pi epsilon 0? Esta es una de esas ocasiones. Si yo K la sustituyo por 1, 4pi epsilon 0, esta pi la puedo simplificar con la pi que tengo acá en el numerador, y el 4 lo simplifico con el 2. Entonces nos quedaría 1 sobre 2 epsilon 0, que multiplica a lambda por x por a, entre x cuadrada más a cuadrada, a la 3 medios. Y haciendo la simplificación, nos quedaría lambda por x por a. Bueno, ya haciendo el producto, ya reordenando términos, nos quedaría lambda por x por a, entre 2 epsilon que multiplica x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios, en la dirección en la que vaya el campo. ¿Sí? Y ahí tenemos ya la ecuación. Ya tenemos la expresión matemática que nos permite calcular el campo en el aro. Pero ojo, todavía nos falta qué pasa con Y. Porque aquí tenemos un diferencial de E. ¿Por qué estoy echando campanas al vuelo? ¿Por qué estoy diciendo que esta ya es la expresión? Bueno, porque aquí hay un error. Esto no vale 0. Lo que vale 0 ya es la sumatoria. Es así. Voy a tener que corregir esta lámina. Eso está mal. A ver. Aquí tenemos nosotros en la aportación de este diferencial de Q, ¿se acuerdan que dijimos que trazamos una línea de campo? Eso nos va a dar un diferencial de campo en el punto P que se puede proyectar, que proyectamos en X y en Y. Esa sumatoria que acabamos de hacer, podemos visualizarla si me imagino varias diferencial de Q a lo largo de L. No puedo dibujar todas, por supuesto es cálculo infinitesimal, pero sí puedo decirles que las líneas de campo, todas se comportarían de tal forma que siempre va a ser positiva la componente, no importa qué diferencial de Q decida yo tomar. Si lo hubiéramos querido tomar desde aquí, bueno, pues hubiéramos trazado esta línea, está complicada. Esta línea la hubiéramos pasado por aquí, la que ustedes hubieran elegido, solo que la que elegimos nos dio muy sencilla la integral, ¿no? Bueno, entonces, la sumatoria de todas estas aportaciones, vemos que no importa qué punto, incluso los que estén del otro lado del aro, los que están del lado de atrás, también las aportaciones que hagan siempre van a hacer que se sumen todas las componentes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por el contrario, con las componentes en Y? ¿Qué observan? Las componentes en Y, bueno, espérenme, estos son los vectores, ¿no? Los vectores diferenciales. Al proyectar en X, siempre van a quedar positivos. No me importa cuál tú escojas,
todos van a proyectar positivo en X. Pero al proyectar en Y, ¿qué va a pasar? ¿Qué observan? Al proyectar... ¿Perdón? Sí, al proyectar... A ver, dime. La suma sería 0. Exacto, ¿por qué? Porque los que estén de un lado del diámetro, bueno, de la mitad del diámetro, ¿sí? Van a proyectar positivo. Permítanme. Y el punto que está aquí sin ir más lejos, el punto que está diametralmente opuesto a este diferencial de Q sería este. Este sería su campo. ¿De acuerdo? Entonces, para este, proyectó positivo en X, pero proyecta negativo en Y. Y el punto que queda diametralmente opuesto, trazo el vector campo, proyecta positivo en X, pero ahora proyecta positivo en Y. Es decir, que se opone al diferencial de EP en Y del punto que está diametralmente opuesto. Y eso va a ocurrir para todos los puntos. Siempre su diametralmente opuesto va a provocar una componente en Y con el signo opuesto. De tal manera que al hacer la sumatoria, ¿sí? Por eso decía que estaba mal esta expresión. Al hacer la sumatoria, nos va a quedar que el campo eléctrico en el punto P es igual a Y. Las diferenciales no son nulas, sí las hay, sí existen. Pero al hacer la sumatoria, el campo en Y es inexistente. ¿Qué tenemos que tomar como conocimiento? Que siempre que tengan ustedes un aro cargado, el campo en cualquier punto que se encuentre, cualquier punto P que se encuentre sobre el eje, cualquier punto P que se encuentre sobre el eje, vamos a poder calcular un campo que va en dirección del eje Y. Entonces, si a mí me dicen, mira, tienes un aro y quiero saber el campo, cuánto vale en un punto que esté ubicado en el eje, que está pasando aquí por el centro, quiero que me digas cuánto vale el campo y te vas a decir, sí, cómo no. Sí, cómo no. Aquí está la ecuación, ¿sí? Dime cuánto mide el radio. Dime a qué distancia está el punto P. Acuérdense que X era eso. Y ya con el radio, la distancia, y que me digas lambda, la lambda de la densidad lineal, voy a poderte decir cuánto vale el campo en el punto P. ¿Sí? Ahora bien, aquí sí me salté un paso, me di cuenta hace rato. A lo mejor no conocemos lambda, a lo mejor conozco directo la carga Q. La expresión matemática que queda es esta, lo que me salté es el paso de aquí para acá, pero lo voy a escribir antes de subir la lámina a Classroom, ¿sí? Hacemos esto ahorita por cuestión de tiempo, ni tampoco me va a dar tiempo, pero lo hago yo. Y pasamos de aquí a acá. Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones me va a servir para calcular la carga, el campo en un punto P ubicado sobre el eje X del aro, ¿sí? Pero aquí lo calcularía si me das el valor de Q. Y acá lo calcularía si me das el valor de lambda. Las expresiones vean que no son iguales, si hay una diferencia. Bueno. De hecho, aquí no estoy tan segura, no sé por qué me quedó así, pero bueno, lo voy a revisar. Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa si X es mucho mayor que A? A ver. El A es el radio del aro, ¿están de acuerdo? X es la distancia a la que está colocada el punto P. ¿Qué pasa si X es mucho, mucho mayor que A? Quiere decir que me voy a alejar tanto que el punto P está tan lejano, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo va a ver el aro? ¿Cómo se va a ver el aro desde el punto X que está muy lejano? Porque es mucho mayor que A. ¿Cómo se va a ver el aro desde ahí? ¿Cómo? ¿Más pequeño? Lo platicamos hace rato, muy pequeño. ¿Y eso lo podemos equiparar con qué?
Con un punto. Una carga puntual. Con una carga puntual. Entonces, si nos vamos muy lejos, este aro se va a ver tan pequeño, como decía su compañera por ahí, que lo vamos a ver como una carga puntual, como decía también su compañero. Vamos a ver si es cierto. Si X es mucho mayor que A, aquí está la ecuación, entonces despreciamos el valor de A y aquí tendríamos X al cuadrado elevado a la 3 medios. X al cuadrado elevado a la 3 medios nos va a quedar X al cubo. ¿Están de acuerdo? X al cubo. Aquí está mal, ¿verdad? También. Ah, no, está bien. Lo que pasa es que me salté igual un paso. Aquí tendríamos entonces K por X por Q entre X al cubo, ¿no? En la dirección en la que va el campo. Aquí tenemos una simplificación de esta X y aquí tendríamos al cuadrado y eso nos queda esta ecuación. ¿Y esta ecuación cuál es? Es precisamente la ecuación que acabamos de ver en el problema 2, en donde el campo en un punto para una carga puntual es igual a K por Q entre R cuadrada, ¿no? ¿Se acuerdan que esta ecuación fue la que se dedujo en el problema 2? Sí. El del video. Y vean que es igualita. Esta R es la X, porque acuérdense que X es la distancia a la cual está el punto P. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esto redondea la respuesta que dieron en el cuestionario en la pregunta 3. Siempre vamos a poder usar esta ecuación si nos alejamos demasiado de una estructura que no sea infinita, por supuesto, una estructura finita, pero que nos alejemos demasiado, que si no importa si es un cono, un cilindro, un aro, lo que sea, lo voy a poder ver como un punto y voy a poder usar esta ecuación. Ahora bien, ¿qué pasa si X es nula? O sea, que si X vale 0 más bien. Si X vale 0, estaríamos ubicados exactamente en el centro del aro, ¿no? Aquí. Si vemos la ecuación, entonces X está en el numerador, rápidamente podemos decir que si X es 0, el campo sería 0. El campo aquí vale 0 y eso lo van a comprobar en la práctica de esta semana. Van a poner un aro y van a comprobar que en el centro del aro, aquí, en el interior del aro, cualquier punto, el campo vale 0. Eso lo comprobamos también con nuestra ecuación. ¿Sale, vale? Sí, profesor. Sí, todavía estoy pensando aquí, pero ya sé por qué. A ver, crean, vamos a ver. K, sabemos que es 1 entre 4 pi epsilon 0, ¿no? ¿Sí? Sí. Estoy tratando de ver cómo. Lambda. Lambda es Q entre L, ¿no? Pero L es 2pi A. ¿Se acuerdan que era la circunferencia, no? L es 2pi A. Ya con esto, miren. Si A la sustituyo, no, perdón. Si lambda la sustituyo por Q entre 2pi A, se va a cancelar A con esta A. Y nos va a quedar Q entre 2pi por X. Pero K, la K que tengo aquí, es 1 entre 4pi. Sí, ya sé, por eso me salté los pasos, porque hay que hacerlo pasito a pasito. ¿Sí? Pero de aquí, ya con esto, ya seguramente todo el mundo me va a creer que se puede pasar acá. ¿Sí? ¿Sale? Sí, ok. Entonces, esta es la ecuación. Les diría, póngala en el formulario, pero pues pónganla nada más por no dejar. El temario no nos va a pedir manejar aros cargados. Esto solo era una especie de que yo quiero, siempre me interesa que vean cómo haríamos el cálculo. Pero les vuelvo a decir, para las estructuras que vamos a manejar en el temario, que son una línea infinita, un
plano infinito, es que este no es el que nos... un plano infinito, una línea infinita y un par de placas cargadas paralelas, lo vamos a hacer con Gauss. Y no vayan a faltar la próxima clase porque voy a explicar la ley de Gauss y la vamos a usar precisamente para obtener campos eléctricos, sin tener que pasar por este duro proceso que acabamos de pasar ahorita. ¿Sí? ¿Sale? Sí, a ver, ¿alguien por ahí tenía alguna pregunta? Yo, profesora. Dime. Es que ve que ahí en las ecuaciones que obtuvo, si X es igual a 0, también el campo es 0. A ver, ¿en dónde, perdón? En la última conclusión, que si la distancia es 0, también el campo es 0. Ajá. A ver. Bueno, eso no tiene que ver con una actividad, bueno, que dijo de laboratorio donde se hace con... Sí. Sí, bueno, ustedes lo van a ver. Cerrada, ¿no? Exacto. Ustedes lo que van a ver es un aro. Está abierto en un lugar y lo dejaron abierto para que vean ahí, ¿sí? El efecto de la apertura. Pero en realidad lo que interesa ahí con el anillo cerrado es que se den cuenta que en el centro no hay, en el interior no hay campo y que todas las líneas de campo las van a ver por afuera. ¿Sí? Así como aquí que está saliendo las líneas de campo. Bueno, aquí la línea de campo sale así, porque acuérdense que estamos tomando un diferencial de carga, ¿eh? Estamos tomando un diferencial de carga nada más. Por eso había que dibujar la línea así, porque de una carga puntual, ¿se acuerdan que las líneas salen radiales en todas direcciones? ¿Sí? Y salen perpendicular de la superficie. Entonces, la única línea de campo que va a pasar por el punto P es esta. Y respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente, eso es lo que estamos concluyendo de aquí, que si X fuera 0, es decir, si nos ubicamos aquí, el campo es nulo, ¿vale? Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, ok. Pues sale, nos vemos entonces el viernes, ojalá espero tener ya que me hayan revisado la computadora y que no tengamos bueno, yo sé que para ustedes pueden ser transparentes algunas cosas, pero lo que sí es notorio para mí es que siento que me responden muy lentos algunos programas, en fin. Así es que bueno, esperemos que el viernes ya esté mejor. Y si no, el miércoles, seguro. Tengo todavía el fin de semana para llevarla. Bueno, cuídense mucho. Igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. El ejercicio, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, yo subo la lámina. Bye. Hasta luego. Profesora. Dime. Bueno, de lo que me mandó al principio de la clase, según yo sí lo había hecho. Se me olvidó enviarle correo de que ya lo había hecho. ¿De qué, perdón? De laboratorio. Déjame checar porque nos acaban de pasar una liga a una página Excel en donde se ve todas las encuestas, quién las va enviando y quién no. Ok. Entonces, si ahí estás ya, yo ya voy a hacer caso omiso de los correos que me manden. Sí, pero de si todas acaso maneras, no estuvieras... la hice de nuevo hace ratito. Bueno, va a salir repetida en todo caso. Sí. Bueno, sale. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias. Oye, ¿y pusiste la fecha de la semana pasada? Pero era la de esta semana, ¿no? ¿Qué práctica es? La 2. No, sí, entonces es de hoy. De ayer. De ayer, perdón, sí. Sale. Hasta luego, profesora. Sí, muchas gracias, hasta luego. Bye.